Hola, ¿cómo están? Yo soy Dado y hoy en este video vamos a desglosar la tier list de los héroes de soporte de la temporada 6 con la introducción del nuevo héroe Hilary y los cambios en casi todos los héroes de apoyo. Ha habido algunos cambios importantes en la meta, así que manténganse hasta el final para aprender dónde se encuentran todos. Antes de pensar, si quieren ver una guía personalizada, déjenme saber en los comentarios. El rol de apoyo sigue siendo bastante equilibrado y en mi opinión es el más equilibrado de los tres roles. Por eso no tengo un apoyo en la categoría D para este video. Comenzando con nuestra primera elección de la categoría C, tenemos a Moira. Como mencioné antes, creo que el rol de apoyo es realmente el más equilibrado en el juego en este momento, y esto se refleja muy bien en Moira. Es una elección estable y de ninguna manera es mala, simplemente no ofrece tanta utilidad como otros héroes. Mientras que su curación es sólida, otros héroes de apoyo como Ana curan alrededor de 140 puntos de salud por segundo en comparación con los apenas 70 de Moira. Tampoco inflige mucho daño, alcanzando solo 50 por segundo como máximo, ya que su habilidad no puede realizar disparos a la cabeza, mientras que otros héroes como Kiriko pueden infligir entre 75 y 225 de daño por segundo. Su orbe es extremadamente fácil de esquivar para los enemigos, y si sus compañeros de equipo quieren ser curados por él, deben quedarse en un lugar durante periodos prolongados, lo que los expone a recibir toneladas de daño y anula los efectos de la curación. Aún así, creo que Moira es una elección sólida, pero no es un héroe de soporte que recomendaría elegir si no tienes práctica con ella. A continuación, tenemos al recientemente mejorado Lifeweaver. Ha recibido cambios masivos en esta temporada que le permiten jugar de manera más agresiva debido a su salud efectiva más alta y su curación de dash se ha duplicado, de 25 a 50. Su árbol de la vida ahora puede otorgar a sus compañeros de equipo un máximo de 100 de salud adicional, lo que lo hace muy útil en peleas. Habilidades como su plataforma de pétalos son prácticamente inútiles incluso con todos estos cambios. Sin embargo, sigue siendo una elección de nivel inferior entre los otros soportes debido a su débil ataque principal y a su inútil pétalo, como dije. Si disfrutas de su estilo de juego de soporte agresivo, te recomendaría considerar a Brigitte, ya que es un excelente soporte que juega de manera muy agresiva, pero no carece de utilidad como Lifeweaver. Y pasando de nuevo a nuestra lista, tenemos a Lucio. Lucio acaba de recibir un buen cambio de calidad de vida que elimina la penalización de curación propia durante amplificar, lo que definitivamente mejoró su capacidad de supervivencia y le permite jugar de manera más agresiva. A pesar de esto, simplemente no ofrece suficiente utilidad a su equipo a través de su curación o velocidad de movimiento. Aunque su curación es de área, solo cura 16 puntos de salud por segundo, haciendo que tenga la cantidad más baja de curación base para cualquier soporte en todo el juego. Durante la mejora, esta cantidad se aumentó a 52 de salud por segundo, pero la duración de esta habilidad es solo de 3 segundos con un enfriamiento de 12 segundos. Esto hace que Lucio sea matemáticamente el peor soporte en cuanto a curación en todo el juego. Aunque su bonificación de velocidad de movimiento del 25% se siente muy bien, no es efectiva debido a sus bajos niveles de curación, lo que lo obliga a tener un tiempo de aumento de curación mucho mayor que el aumento de velocidad. Lo único que rescata a Lucio es su ulti, que otorga 750 puntos de vida y puedes generar jugadas que cambien el rumbo del juego cuando lo utilizas correctamente. Sin embargo, esta habilidad no es tan buena como parece, ya que se agota rápidamente a una velocidad de 125 por segundo, lo que permite que los enemigos la esperen durante un lapso de 6 segundos. Un consejo muy útil para usar la habilidad de la definitiva de Lucio es no usarla a menos que tu equipo ya esté en medio de una gran pelea, para que el equipo enemigo no pueda simplemente esperarla. Ahora tenemos a Baptiste, es el segundo héroe en nuestra categoría B. Baptiste es extremadamente bueno en mapas abiertos como Junkertown y La Habana, debido a lo bien que se desempeña en lugares con buenas distancias para disparar. Los héroes de DPS de largo alcance, como Ashe y su Yorn, aman absolutamente su matriz de amplificación y despedazan a los enemigos con facilidad al usarla. Desafortunadamente no se pueden decir cosas tan buenas de él en composiciones de enfrentamiento directo debido a su baja curación, dejando su campo de inmortalidad como lo único rescatable, que tiene una duración de solo 5 segundos y un tiempo de reutilización muy alto de 23 segundos. Al combinar su disparo alternativo y su explosión regenerativa, solo obtienes 10 puntos más de curación de lo que Ana puede curar en un segundo si tu compañero de equipo ya tiene menos del 50% de su salud máxima. De lo contrario, sanarías 40 puntos menos que ella y en ambos escenarios tendrías que sacrificar un tiempo de reutilización de 15 segundos, mientras que ella solo puede hacer un clic izquierdo 2 veces para acabar con nuestra racha. La siguiente en la lista tenemos el soporte más consistente, Mercy. Mercy recibió un nerf bastante significativo en cuanto al daño de su as de su bastón caducio, que pasó de 30 a 25 de amplificación de daño. A pesar de esto, Mercy sigue siendo una elección estable que tiene una gran sinergia con todos los tanques, especialmente D.Va y Winston. Además de su estabilidad, es buena en todos los mapas y tiene un buen lugar tanto resguardándose como en peleas. Esto se debe a su habilidad de ángel, de la guarda y resurrección, que ofrecen a su equipo
equipo una buena cantidad de utilidad. Desafortunadamente, el mayor problema de Mercy, que la mantiene fuera de la categoría A, es cómo se limita la cantidad de curación más baja a 55 puntos de salud por segundo. Sin embargo, si se aumentara su capacidad de curación, definitivamente podríamos estar viendo una meta de Mercy en la que tenga el potencial de ser una elección de categoría S, debido a su versatilidad. Pasando a Zenyatta, Zenyatta es el estandarte dorado para los soportes en composiciones de distancia y parece que su posición no cambiará por mucho tiempo. Incluso con la introducción de Illari, su orbe discordante sigue siendo una de las herramientas más molestas en el juego y tiene una amplificación de daño equivalente a las de Mercy, pero para todo su equipo contra el objetivo elegido. También inflige grandes cantidades de daño con su ataque principal, similar a Kiriko e Illari, e incluso de manera más consistente si lanzas todas con su ataque alternativo. También es muy efectivo en peleas gracias a la trascendencia, que es posiblemente la mejor ulti en todo el juego. La trascendencia hace que Zenyatta sea completamente invulnerable y cure a todo su equipo por 300 puntos de salud por segundo, volviéndolos efectivamente invencibles durante 6 segundos completos. Lo único que evita que Zenyatta sea una elección dominante en la meta es su curación baja a un solo objetivo, siendo solo 30 puntos de salud almacenados por segundo a partir de su orbe de armonía, para un total de 9 puntos de salud restaurados durante el transcurso de 30 segundos. Si aún no lo has probado, te recomiendo encarecidamente que lo hagas, ya que es increíblemente divertido y extremadamente efectivo a pesar de no ser el mejor de los héroes. Pasando a nuestra categoría S, tenemos al nuevo héroe de soporte Illari. Si bien inflige una cantidad muy buena de daño desde lejos, lo que la hace excelente contra equipos que presionan demasiado, pero no es esto lo que la hace brillar, sino su capacidad de curación, que es absolutamente asombrosa, con 120 puntos de curación por segundo que puede lanzar de manera continua hasta 3 segundos. La principal debilidad de Illari es su largo tiempo de recarga para su disparo alternativo. Un consejo útil para combatir esto es nunca recargar cuando esté completamente agotada, sino recargar cuando tenga poca energía solar. Cuando su energía solar esté completamente agotada, tarda alrededor de 3.5 segundos en recargar por completo, mientras que solo lleva 3 segundos recargar cuando queda algo de energía solar restante. Aunque creo que Illari es una gran elección por ahora, definitivamente no confiaría en ella a largo plazo, debido a que es probable que la vayan a ir nerfeando poco a poco, y probablemente la coloquen en un nivel inferior. Aprovecho para comentarte que si te está gustando el video, te suscribas al canal para que no te pierdas más contenido de Overwatch 2. La siguiente clasificación de nuestra categoría S tenemos a Kiriko. Kiriko ha experimentado algunos cambios importantes a través de la protección Suzu, con su efecto de repulsión eliminado y su curación general reducida de 50 a 40 puntos. Su daño también fue reducido ya que el multiplicador de tiros a la cabeza disminuyó de 3 a 2.5. A pesar de estos cambios para debilitarla, Kiriko sigue siendo más que merecedora de estar en la categoría S debido a lo móvil que es y a la gran cantidad de utilidad que ofrece. Su habilidad de protección Suzu ahora tiene un nuevo efecto en el que cura a los aliados por 30 puntos de salud adicionales al limpiar efectos negativos para un total de 70 puntos de salud. También otorga una breve invulnerabilidad a sus aliados, lo que les permite ignorar habilidades clave del enemigo. Un error que veo mucho en jugadores de Kiriko es que usan su habilidad de protección para curar a los aliados en lugar de usarla por su invulnerabilidad y la limpieza. Siempre debes guardar tu protección Suzu para limpiar efectos negativos o evitar habilidades enemigas importantes. Lo que realmente distingue a Kiriko de los otros personajes de apoyo son sus habilidades básicas, así como su ulti que puede cambiar el rumbo del juego. En la actualidad, la ulti de Kiriko aumenta la velocidad de movimiento, la velocidad de disparo y la velocidad de recarga en un 30, 50 y 50% respectivamente. Esto permite que su equipo inflija un daño inigualable y tenga una excelente movilidad en las peleas en equipo. Pasando a nuestro siguiente héroe, Brigitte, aunque es difícil de dominar debido a su estilo de juego agresivo, cuando logras dominarla es sin duda una de las opciones más divertidas y mejores en todo el juego. Ella cura a sus compañeros de equipo mientras inflige daño a los enemigos con su habilidad pasiva y además de esto es la mejor en curar a sus compañeros de equipo. A pesar de que se redujo la salud de sus escudos a 250 de 300 debido a estos cambios, ofrece a sus compañeros de equipo una utilidad inigualable en forma de reparación de escudos, paquetes de salud y 2 formas de repeler con su habilidad de lanzamiento de látigo y embestida con escudo. Para mejorar aún más su capacidad, su ulti otorga más de 100 puntos de salud adicionales a los aliados, 100 puntos de armadura a ella misma y aumenta la salud de sus escudos a 750 de 250. Ahora, el escudo también puede repeler a múltiples objetivos y los aturde a todos durante 0.5 segundos. Si te gusta proteger a tus compañeros de equipo mientras eres muy agresivo, Brigitte es definitivamente un héroe en el que deberías invertir tiempo. Sin nerfs a la vista, sigue siendo una de las mejores héroes de apoyo. Ana ofrece a su equipo la mayor cantidad de curación de todos los héroes de apoyo, curando a un solo objetivo alrededor de 140 puntos de salud por segundo. Ella es la mejor bolsa de tanque en el juego y hace que su tanque sea prácticamente inmortal. También tiene una gran cantidad de
de utilidad que otros héroes de apoyo simplemente no pueden igualar. Su dardo de sueño puede tener a héroes como Winston, Sigma y otros héroes muy importantes. Su granada biótica también ofrece una curación de 60 puntos de salud y aumenta toda la curación hecha a los compañeros de equipo afectados en un 50% durante 3.5 segundos. Esto lleva su cantidad de curación ya absurda de alrededor de 140 por segundo a alrededor de 210 solo de ella, ni siquiera su otro compañero de apoyo, mientras su granada biótica evita toda curación contra objetivos enemigos durante 3.5 segundos. Un gran consejo que tengo para Ana es usar su granada solo ofensivamente cuando estés contra un Roadhog o una Junker Queen. De lo contrario, debes usarla defensivamente para permitir que tu equipo se mantenga muy saludable debido a su efecto de curación aumentada en un 50%. En resumen, la nano de Ana es una herramienta de equipo, ya que aumenta el daño que inflige el objetivo de la nano en un 50% y también les otorga una reducción de daño del 50% durante el transcurso de la nano. Les cura 250 puntos de salud, lo que los mantiene muy saludables cuando se combinan con héroes como Reaper, Soldado, Reinhardt y Junker Queen. Todo esto puede ganar juegos al instante sin casi ninguna contramedida. Todas estas cosas combinadas solidifican a Ana como la mejor héroe de apoyo para la temporada 6 hasta nuevo aviso. Cuéntenme sus opiniones sobre el nuevo héroe de apoyo y qué les parece la lista abajo en los comentarios. Gracias por mirar, asegúrate de darle me gusta y suscribirte. Yo soy Dado y nos vemos en el siguiente video.